Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos ya prácticamente, ya pasamos la mitad de octubre, estamos yendo hacia el último decenio de octubre. Son 2 meses y unos días lo que queda ya del 2023. Se nos fue volando, dice todo el mundo, y yo creo que sí, el 2023. Me encontré con alguien que me dijo, es que octubre va indetenible, ¿ah? Va como carreta en bajada. Y bueno, toca hacer los cierres de cara a la organización de las empresas, de cara a las declaraciones anuales fiscales, ¿ah? Y para hablar un poco acerca de esto, de todo el trabajo que hay que hacer, especialmente, porque yo creo que esa es su especialidad, la documentación, ¿verdad? Así es. Sí. Está Leslie Malespín de TaxAct, empresa que se dedica a la asesoría para estos temas relacionados con la contabilidad y los impuestos. Muchas gracias por estar con nosotros, Leslie. Gracias por la invitación. Aquí siempre para tratar de apoyar al empresario nicaragüense. Sí. 2 meses. Nos quedan prácticamente 2 meses, porque ya estos últimos días, este último decenio de octubre ya ni se cuenta, ¿ah? Cuando cerremos los ojos, bueno, ya la próxima semana es prácticamente la última, porque termina el lunes, martes, octubre, ¿no? Entonces, ya 2 meses. ¿Qué debemos hacer las empresas, los negocios, todos aquellos que tienen que hacer declaraciones ante las entidades fiscales, entiéndase la Dirección General de Ingresos, las municipalidades, no sé si en el caso de las empresas de las aduanas también, ¿ah? Así es. Bueno, ya estamos por finalizar el año, como dice, aunque la declaración del IR anual es, digamos, la tenemos que realizar en el mes de febrero del año siguiente. O tenemos tiempo para realizarla hasta en febrero. Sí. Pero vamos a realizar la declaración en febrero de todas las transacciones que han ocurrido, ¿verdad?, en el año hasta el mes de diciembre. Sin embargo, nuestra recomendación siempre es de que seamos preventivos. Y ser preventivo equivale a tener una revisión previa a la declaración del IR anual. Y esto abarca que ya es tiempo que el área contable, que el empresario, que la gerencia comience a decir, vamos a comenzar a revisar todas las transacciones que se han realizado hasta la fecha, cómo ha sido el registro contable de estas transacciones y cómo se están soportando dichas transacciones, porque estamos a tiempo, sino que ya cuando miramos de por sí, el próximo año tiene su trabajo, tiene todo lo que se tiene que realizar y adicional venir a estar revisando desde cero el año anterior es un trabajo bastante pesado. Entonces siempre nuestra recomendación es que seamos preventivos y comencemos primeramente a prepararnos, a repasar estos aspectos de la ley que tiene que ver con la deducibilidad de los gastos, el reconocimiento de los tipos de ingresos, etcétera, y comenzar a hacer estas revisiones previas. ¿Los estados financieros contribuyen a estas revisiones? Claro que sí, los estados financieros son fundamentales, además de ser uno de los requisitos que se debe de tener de soporte fiscal. Entonces, estos estados financieros deben de tener sus anexos, sus auxiliares. En nuestra experiencia hay muchas empresas que no cuentan con estos anexos, que no cuentan con detalles, no cuentan con auxiliares, que vienen a soportar lo que ya está en los estados financieros. Entonces, sí son primordiales, incluso hasta deben estar firmados ya por el elaborado, por quien lo revisó y por quien lo autorizó, sino que a veces tenemos esta debilidad, entonces ya es tiempo que vayamos desde enero a ver cuáles son estos estados financieros, si no se han impreso, que se impriman, y si no se han firmado o revisado, que comiencen a revisar y a tener estas firmas correspondientes. Es que estaba pensando yo, porque, a ver, por ejemplo, nosotros tenemos un relativo poco movimiento, pues, como empresa. No sé, pues tendremos que 40 transacciones, 50 transacciones de entradas y salidas mensuales, más o menos. Es decir, eso es como bien manejable, ¿no? Como bien manejable. Sin embargo, por ejemplo, no sé, pienso yo, una tienda de departamento que tiene decenas de transacciones de compra al día, ¿no?
más todas decenas de ventas al día, más las compras que hace, más personal, servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Yo veo eso como un alud que se le puede venir a uno encima. Exactamente. Tanto como pequeños y grandes necesitamos tener el mismo control. Lo único que el pequeño es mucho más fácil, ¿verdad? Realizar estas supervisiones, de que las tareas quizás vayan mucho más en orden, el resguardo de la información, contar con todos los documentos soporte, es mucho más fácil. Soy más pequeño, el orden lo voy a poder poner incluso con pocas personas. Ya las empresas grandes requieren de un equipo grande, incluso algunas tienen dentro de sus controles venir y contratar auditoría externa, que a veces donde entramos nosotros, entran ya sea que quieran una auditoría financiera, una auditoría, en nuestro caso más que todo fiscal, y incluso algunas de control interno o específicas dirigidas que vienen a ayudar, ¿verdad? Cuando estos volúmenes son bastante significativos. Sí. Entonces yo digo, bueno, los estados financieros contribuyen a esto porque, es decir, uno puede hacer la revisión del estado financiero y si mira que hay algo que no está cuadrando correctamente, que puede llamar la atención, porque es decir, un estado financiero de un mes debe corresponderse con el siguiente mes, y debe haber como una lógica, ¿no? Entre cada estado financiero, pero si esa lógica no existe, si hay algo que llame la atención, es cuando se puede hacer la revisión. Digo, porque yo estoy pensando, en vez de meterme a ver 2.000 transacciones que hice este mes, veo el estado financiero. Si el estado financiero aparentemente es correcto, puedo basarme en el estado financiero para hacer luego los cálculos anuales. Exactamente, y lo que mencionas es un punto muy importante. Casualmente creo que el mes pasado nosotros estuvimos dando un webinar donde le enseñábamos a los dueños de negocio a revisar su estado financiero. O sea, no pretendemos como que venirte a enseñar cómo hacerlo, sino cómo lo va a leer. Y pudieras ver esas anomalías que quizás lo estabas viendo. Como dice usted, aquí yo me voy a dar cuenta si no lleva la misma secuencia, es porque quizá algo hay diferente. En las auditorías fiscales incluso es lo primero que se pide, los libros de cuenta mayor y los estados financieros, porque comenzamos a ver que tengan lógica y consecuencia estos registros primero a nivel mayor, y donde se miran como debilidades o que puede haber algo, a eso se van a ir específicamente. Entonces, debo de tenerlo como la parte de las finanzas para saber cómo va marchando mi negocio, si está bien mi patrimonio, mis activos, mis pasivos, cómo estoy controlando esta parte, mi flujo de efectivo, y hablemos pues de pérdidas y ganancias, cómo va marchando mensualmente la empresa. Desde ese aspecto son 100% importantes, desde ahí, para valorar mi situación financiera. Y también en la parte fiscal, además que una de las obligaciones que tenemos en el Código Tributario, debo de contar con ella, y también para venir a hacer ese análisis que usted está diciendo y que lo hace en la auditoría fiscal. Ok. Bueno, al final del año se hace la revisión, justamente para ponerlo en términos muy sencillos, todo lo que ingresó versus todo lo que egresó de la empresa. Luego contabilidad se mata en que si eso es gasto o es inversión. Pero ya lo verá la contabilidad. Y eso variará luego, si se trata de inversiones, variarán los activos, los pasivos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, y al final, todo esto para decir, ¿ganamos este año o este año perdimos? O quedamos tabla. Exactamente. O quedamos tabla. No, ni ganamos ni perdimos, quedamos... y a partir de ahí calcular el IR, el impuesto de la renta anual. Que eso es lo que se declara. Ya ahí no declaramos IVA, no declaramos retenciones a las fuentes, nada de eso. Declaramos el IR sobre lo que ganamos en el año. Así es, ¿no? Sí, se hace como una conciliación, ¿verdad?, de los demás, pero en sí es lo que usted está diciendo, prácticamente. Ver cuánto es la ganancia, si los gastos que estoy incorporando son los que la ley ha estipulado como deducible, para determinar correctamente el impuesto sobre la renta de ese año. Ok.
Vamos a hacer la pausa para que hablemos ahora de los soportes de esa información en la cual o con la cual vamos a hacer nuestra declaración. Porque ese es como lo fundamental que debe haber, porque, no sé, se me ocurre pensar que compré un yate para acá, para el canal. Pero bueno, nosotros no tenemos nada que ver, lo más cerca que tenemos de agua es el lago Sorotlán. Vamos a hacer reportajes desde el lago Sorotlán, digo, para justificar el yate. ¿No era mejor una lancha en vez de un yate? Porque el yate como que se presta a otras cosas. En fin, decir ese tipo de cosas. Regresamos en breve en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Hablamos acerca de cómo hay que prepararse las empresas, especialmente las empresas, porque particularmente nunca hemos hecho una declaración. No, y está en la ley. Y está en la ley. Es decir, sí, que el día menos pensado el fisco puede decir, bueno, a partir de hoy vamos a medirle las costillas a Raimundo y a todo el mundo, porque pagamos impuestos. Así es. El día que hacemos una compra, nos cobran IVA. Vamos a comer, nos cobran IVA. Es decir, y tenemos ingresos y nos quitan el IR en nuestros ingresos. Es decir, sí estamos pagando impuestos. Lo que pasa es que no los declaramos, particularmente, como personas naturales. Lo hacemos como personas jurídicas. Pero bueno, no estemos tentando las cosas, ¿verdad? Lo fundamental en todo esto, claro, las cuentas tienen que estar ordenaditas, donde corresponde, y ahí la contabilidad es experta en decir, bueno, esta corresponde a este tipo de cuenta, porque se hacen cuentas y cuentas y cuentas y cuentas y cuentas en la contabilidad, y entonces, pero esto es de esta cuenta, esto es de esta cuenta, y entonces eso permite luego decidir si se trata de costos de venta, de costos de operación, de costo administrativo, etcétera, 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 ¿no? Si se trata de inversiones, si se trata de gastos y demás. Pero todo esto debe estar soportado. Así es. ¿Qué son los soportes? Empecemos por ahí. Bien, los soportes prácticamente es todo aquello que nos va a ayudar a probar o a justificar el gasto que hayamos hecho o el registro que estemos haciendo, partiendo de ahí. Generalmente las empresas nicaragüenses son familiares o venimos siendo siempre, le llamamos popularmente emprendedores. ¿Qué equivale a veces esta transición de venir de crear una empresa, tener la mentalidad de emprendedor o venir de una empresa familiar? Que aquí los controles son pocos, porque confío en mi familiar, porque confío en las personas que han trabajado conmigo desde que inicié, y la confianza es fundamental, ¿verdad?, dentro de las empresas. Sin embargo, esto no requiere o no exime de que debamos tener controles, porque una cosa es nuestro negocio y otra cosa somos nosotros personales y nuestras relaciones personales que tengamos. Entonces, desde ahí, generalmente el nicaragüense tiene una debilidad grande, que cuando nosotros venimos y vamos a asesorarlos es generalmente lo primero que se encuentra. No hay controles de supervisión, no hay soportes porque la otra persona me dijo que gastó tal cosa, ni siquiera me trajo la factura y está bien, se registró porque sí ocurrió el gasto. Sin embargo, en la ley tienen que ver varios factores, no solamente en que el gasto se haya ocurrido, sino que yo necesito incluso que el gasto esté registrado, que hablábamos de la contabilidad, hablábamos de la importancia que tuvieran los estados financieros, además de que se ha causado, que se haya dado, que sea necesario para la empresa, es decir, para tener ganancia o para que la empresa esté bien, que subsista, ¿verdad?, que se mantenga. Entonces, sino que también lo último que requiero es de que se soporte. Entonces tiene que haber este conjunto de cosas, y es ahí donde la mayoría de las empresas nicaragüenses se descuidan y vienen y dicen, me quitaron este gasto porque sí, y cuando venimos a revisar los reparos no fue porque sí, fue porque decidimos obviar varias de las cosas que están en la ley. No es que de las 5 voy a cumplir una,
De las 5 tengo que cumplir las 5 condiciones en relación a los gastos deducibles y en relación a muchas cosas más que abarca la ley. Incluso la ley, no es, decimos la ley de concertación tributaria porque es como la que más está vinculada a los temas de los impuestos. Sin embargo, existen otras leyes que están dispersas y que debemos conocer. Entonces, ese es otro punto que en Nicaragua, la parte de la capacitación al personal también, hay empresas que no le dan la importancia debida. Entonces, siempre nuestras recomendaciones vienen desde aquí. Primero, capacita a tu personal, busca asesoría en esta parte y lo último, venir a comenzar a ordenar todo conforme vayas viendo las asesorías. Porque es que hay un principio que no se puede deducir desconocimiento de la ley. Es decir, uno no puede decir, es que yo no sabía que el rojo era para detenerse, que el semáforo rojo era para detenerse, entonces yo pasé en intersección, ¿no? Y el policía abusivamente me detuvo solamente porque me tiré rojo. Espérate, a ver, la ley lo establece, ¿sabes? Lo mismo ocurre, ¿no? para la parte fiscal. Voy a poner un caso, a ver, de soporte. Resulta que aquí tenemos el negocio en este edificio, pero este edificio además es mi casa. Entonces, el edificio me paga a mí un alquiler, o la empresa me paga un alquiler por el área que ocupa el edificio. Ok, firmamos un contrato, entonces ese es el soporte de lo que me paga a mí la empresa. Pero no establecimos el tema de la energía eléctrica, porque energía eléctrica, como esta es mi casa, está mi nombre. Y entonces, de repente, decimos que, o verbalmente en algún momento dijimos, bueno, mira, yo gastaba 1,000 pesos, ahora salen 10,000, entonces vos vas a pagar el 90% de energía y yo voy a pagar el 10%. Pero puse yo una cantidad de equipos y luces y no sé qué para adornar mi cuarto porque que tenga luces, etc. Y eso sube la factura. Entonces ya no son 10,000, son 12,000, pero como acordamos que era el 90% de la empresa va a continuar pagando ese 90%. Entonces ahí tenemos un rollo. Rollo grande. Sí. Sí, y también es usual en la empresa esto. A veces no puede ser precisamente que el dueño esté haciendo el alquiler, puede ser un particular y está a nombre de esa persona, desde ahí el contrato. Entonces, desde ahí ya vemos problemas. Pero vayámonos directamente a su ejemplo. Como yo soy el dueño, yo te doy, me das el alquiler, me estás pagando, y en lo que hemos encontrado que no hay contrato. Sí, porque la empresa es mía, entonces que me tienen que retribuir a mí porque es mi casa, pero el contrato, el hecho que yo como persona natural sea socia de TaxAct, no significa que no deba existir un contrato relacionado si yo estoy prestando mi casa o alguna propiedad que tenga para que ahí esté funcionando la empresa. Entonces, pregunto aquí, ¿es posible que yo como persona natural pueda firmar también como representante legal de una persona jurídica? Es decir, en ese caso, es mi empresa, pero es mi casa. Entonces, yo mismo firmo el contrato donde me alquilo a mí mismo. ¿Es posible eso? ¿Es aceptable? Hay que ver primero las circunstancias, pero lo que generalmente nosotros recomendamos es de que exista otra persona que pueda tener, digamos, esta facultad. En TaxAct tenemos, digamos, el representante legal y precisamente hubo una temporada que se tenía una oficina acondicionada, entonces había que crear ese contrato. Entonces yo también, como parte de mis funciones y como socia, se creó un poder especial para que yo también tuviera esa potestad. Entonces quitar eso que me está diciendo que puede ocurrir. También si yo estoy inscrito como persona natural, yo debo de tener por lo menos un acta o un acuerdo, incluso el contrato, aunque sea a mí mismo. Yo como persona natural de mi propiedad voy a alquilar esta parte a la persona natural como negocio que tiene como nombre comercial tal. Eso ya en términos son un poco más jurídicos, que ahí siempre es recomendable nosotros, hay que buscar, ¿verdad?, zapatero de sus zapatos. Esto es un tema de contrato, un tema legal, pues vamos a buscar a un abogado especialista en esto. Y son aspectos que también vemos a nivel fiscal. Por ejemplo, uno, como le mencionaba, no está el contrato muchas veces.
Y dos, si está el contrato, a veces están vencidos, porque ya lo hemos visto, a veces que mi papá me alquila a mí, entonces hicimos el contrato rápido y se venció y ahí quedó. Este contrato que firmamos en el 2000 era válido por un año, lo podíamos prorrogar, decía una de las cláusulas del contrato, pero nunca lo escribimos, nunca hicimos el adendum, nunca absolutamente nada. Exactamente, y ahí no importa que sea el papá, que sea el hijo, que sea el hermano, porque a veces nos basamos en esta relación para justificar este tipo de acciones, que no es correcto. Entonces sí hay que hacer ese adendum al contrato, y lo otro es que a veces, como es mi papá no le pago, como es mi mamá no le pago, entonces nos vamos acreditando ese gasto del alquiler, y la ley tiene una parte que dice que 2 años que transcurran con un pasivo y no se haya cancelado, va a ser considerado como un ingreso. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pueden haber préstamos más entre familias. ¿Qué no va a hacer el papá por su hijo? Ahorita no me puede pagar, yo lo voy a esperar 10 años más, no importa. O lo voy a esperar y siempre se va a cancelar, ¿verdad? La deuda, siempre está ese compromiso. Entonces, esa parte de cómo me vas a ir cancelando el préstamo, que si va a existir intereses, todo eso debe estar contemplado en el contrato. Entonces, no está, y viene siendo una debilidad en el reconocimiento de estos gastos deducibles. Entonces, tiene que ver con muchos otros factores. No solamente hay empresas, ahí está el contrato, que estamos copiando y pegando un formato. No puede ser así. No podemos venir y abusar, decir, yo manejo esta parte cuando no. Entonces, no es un copiar y pegar, debe estar el contrato con todas las cláusulas. Incluso no tiene que ver mucho con lo que tratamos de ver hoy, que es el cierre fiscal, pero también tenemos otros impuestos, como el IBI. Sí. Entonces, también, si yo no tengo en el contrato estipulado quién es el responsable de pagar el impuesto, si el que alquila o el otro, cuando miramos no lo pago yo, no lo pago mi papá, no lo pagó nadie, y tenemos la gran deuda en la alcaldía también. Entonces, esta parte de los soportes es fundamental, y ahorita estamos tratando de explicar una apenas, que es el contrato. O sea, no solamente necesito un contrato, porque sí necesito un contrato que cumpla con todas las cláusulas correspondientes que me ayuden a soportar esta transacción. Casualmente, ayer estuvimos con un webinar. Nosotros pronto vamos a tener un encuentro tributario que vamos a ampliar muchísimo más esto, ¿verdad? Que lo vamos a abordar, yo sé, al final, hablar un poquito del encuentro tributario, pero casualmente este fue uno de los temas del webinar que estuvimos viendo ayer: cómo voy a soportar todas mis transacciones de la manera jurídica correcta. Entonces, esta es una de las cosas que nosotros venimos, ¿verdad?, a siempre a recomendarle. Hay un montón de transacciones que no va a ser necesaria solamente una factura, sino que tienen que ver informes, tienen que ver contratos, tienen que ver adendum, tienen que haber acuerdos internos, tienen que haber actas de la junta directiva y un sinnúmero, ¿verdad?, de documentos más. Sí, a ver, voy a hacer un paréntesis rapidito porque mencionó algo y me quedé dando vueltas en la cabeza. En el tema del alquiler del edificio, las empresas por lo general pagan la basura. En su declaración ante la alcaldía, pagan la basura, pero al dueño le cobran también la basura, y vamos a suponer que el dueño es el que paga el IBI, pero paga el IBI y paga la basura, y la empresa paga también basura. Sí. ¿Qué pasa en esos casos? En ese caso son dos obligaciones diferentes. Uno, la persona jurídica tiene que pagar el impuesto de basura a través del registro contable, y la persona natural tiene que pagar, o el habitante, la persona que no tiene un negocio, tiene que pagar el servicio de basura, que es, digamos, donde pasa el camión de la basura, que la alcaldía de Managua se trata de que las calles estén limpias, como responsabilidad de él. ¿Qué pasa en algunos casos? Acá sí es importante, de que a veces a la misma empresa se le ha venido el cobro doble, o sea, como casa de habitación y como registro contable. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es venir a hacer una cartita, son igual, cosas explicativas, de venir, porque la información puede venir, los registros que tengamos, la alcaldía no puede tener noción, entonces uno le toca ir a mostrar esta parte. O sea, yo ya estoy pagando la basura de acá, y estos son como persona jurídica, y el local está en nombre de la jurídica, y así es como se tiene que pagar. Claro, y para poder dar la explicación hay que llevar el contrato. Exactamente. Básico. Ok, vamos a hacer pausa en esta edición. Nuevamente estamos conversando acerca de los deberes fiscales y la necesidad de la documentación para poder
justificar correctamente estos deberes fiscales. Regresamos en breve. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Hablamos acerca de la necesidad de tener soportada toda la información sobre la que estamos haciendo nuestros cálculos para la declaración anual en temas fiscales. Porque es importante decir que le pagamos a la DGI, pero también tenemos que hacer nuestra declaración ante las alcaldías, cuando nos tocan varias alcaldías, ¿no? Ante las alcaldías y pagar lo que corresponde en las alcaldías, ¿no? No sé si con aduanas ocurre igual, si hay que hacer declaraciones anuales con aduana o no. Con aduanas, hasta donde mantengo, son las mensuales, no es como mi especialidad, un poquito por ahí. Okay. ¿Podría asegurarle o no? Sí, porque con aduanas igual, decir, se pagan los impuestos de introducción, además del IVA que es del fisco, en fin. Bueno, los soportes, importante los soportes, decíamos la necesidad de que existan estos soportes que justifiquen lo que estamos haciendo. Es decir, yo vendí un producto, tengo una factura que soporta la venta de ese producto. Yo compré un producto para la empresa y tengo la factura que soporta la compra de ese producto para la empresa. Pero ahora vamos a la pertinencia de esa información, porque la información tiene que ser pertinente. Ya decía yo, me compro un yate para el canal, pero espérate, un yate que me costó $1 millón, pero espérate, a ver, ¿para qué quieres un yate de $1 millón si lo que necesitabas era un vehículo de 10.000 para andar en las calles reporteando, por decir alguna cosa? Entonces, la pertinencia, ¿cómo se va justificando las pertinencias? ¿O qué tiene que ver con las pertinencias de nuestros comprobantes? Así es. Ese es uno de los puntos también que son, ojo, en una fiscalización. Cuando se adquieren activos, equipos rodantes o incluso terrenos y todo lo demás que tienen un valor bastante representativo. Entonces ahí toca todavía justificar mucho más si realmente ese activo se está comprando para la generación de renta o para mantener, ¿verdad?, la renta agravable que llamamos generalmente. Entonces, no es como que prohibido decir que me voy a comprar el yate siempre que yo pueda justificar que este yate sí lo estoy ocupando para la empresa y no de forma personal. Entonces, lo necesito, como decía usted, el canal para ir a hacer una grabación al lago, cuando no tiene relación ese gasto tan grande con los ingresos que está obteniendo, digamos, el canal. De ahí podría haber algún cuestionamiento de la DGI, por llamarlo así. O con el funcionamiento que pueda tener el canal, porque a lo mejor lo que puedo hacer es pagar una lancha que me lleve a hacer el reportaje, en vez de ir a comprar un barco para hacer el reportaje. Exactamente. Sí. A menos que tenga un proyecto representativo, que usted lo justifique, que tenga su plan operativo de ese proyecto, y comience usted que ese yate le va a venir y le va a generar otra fuente de ingreso, etcétera, en lo que está invirtiendo. O sea, todos, digamos, es relativo si yo lo puedo justificar, pero solo si lo compré porque sí, no lo justifiqué, no tengo ningún proyecto adicional a esto, como dice, si bien se pudo haber hecho de la manera correcta o la manera general, porque incluso la ley dice que lo tiene que ser causado y generales, o sea, no puedo venir de repente y porque sí, esto va a cambiar de forma drástica. Entonces, a menos que tenga una condicionante, perfectamente el canal puede comprarlo si tiene cómo justificar ese gasto y decir que un proyecto que, etcétera, que sí, como puede, ¿verdad?, generar ganancias, un proyecto uno también tiene el riesgo de incurrir en pérdida, pero ese es el objetivo y esa sería la forma como venir justificando ese gasto, por decirlo. Pero si no es general, no tiene que ver mucho, entonces efectivamente va a ser un gasto significativo que se va a tener que pagar el impuesto que no se pagó, más las multas, intereses moratorios y un sinnúmero. Ok, pongo el caso que más o menos tiene que ver con esto. Yo tengo una zapatería
y me compro una cocina industrial y unas cazuelas y los pongo como gastos de la zapatería. ¿Ah? Porque supuestamente lo que voy a hacer es vender comida en la zapatería. Espérate. Vos tenés zapatería, no tenés comidería. Exactamente. Ese sería como el cuestionamiento básico. Súper básico y que también se ve, como les decía, como somos emprendedores, andamos aquí, andamos ahí, vemos el montón de líneas de negocio y lo queremos revolver todo al mismo saco porque soy yo, ¿verdad? Pero sí hay que hacer diferencias. Primero, que puedo tener 2 giros de negocio diferentes si yo ya lo inscribí previo. Entonces, ya tenemos que retomarnos hasta la inscripción, cuáles son las actividades económicas que yo tengo en mi constitución, desde la constitución de la jurídica o de la empresa hasta lo que se inscribió en la DGI. A partir de ahí, si está, pues va a viajar, pero si no está, entonces no puedo. En todo caso, yo tendría un ingreso extraordinario, otro ingreso que tendría que no está vinculado con la actividad económica. Entonces, desde ahí ya también tendríamos problemas. Que es lo que le decía al inicio también, incluso los ingresos a veces no le prestamos atención porque nos vamos a enfocarnos ahorita en los gastos, pero empecemos desde los ingresos. ¿Qué gasto yo estoy incurriendo para haber obtenido tal ingreso? Ya, entonces desde ahí estos ingresos fueron por esto, estos ingresos fueron por aquello, entonces comenzar a pagar el impuesto correspondiente. Sí. Tal vez una de las justificaciones o una de las documentaciones necesarias para justificar los gastos, pero incluso las ventas, me voy a quedar en las ventas primero. A ver, si el rumbo de mi negocio es la zapatería y yo pongo en una factura que vendí, no sé, un carro, muy probablemente me digan, pero ¿usted por qué está vendiendo carros si usted lo que vende es zapatos y todo lo relacionado a los zapatos? Exactamente. Entonces, como le digo, desde ahí, ahora, la empresa, si estamos hablando de una jurídica y tiene equipo rodante, perfectamente puede vender un vehículo, pero no utilizar la factura para el comercio, como lo está diciendo, de los zapatos. En todo caso, haría un contrato de compra-venta por el vehículo y sería un tipo de ingreso diferente que nosotros le llamamos las rentas de capital, ganancia o pérdida de capital, que no tienen nada que ver con lo del cierre anual. Entonces, que también cuando hemos revisado, entonces comienzan a incorporar todos esos ingresos que tuvieron que haber tenido una retención definitiva y revuelto, entonces que también vienen a ser problemas al momento de una fiscalización. Que sí o sí, no, tal vez hemos tenido gracia de tener 10 años o más de no ser fiscalizados, pero en algún momento puede pasar. Y yo creo que a nivel también personal o de finanzas, yo debería saber cómo están las cosas primeramente, ¿verdad? Todo ordenado y todo bien y no estar esperando que venga una auditoría y venir y resulta que que yo creí que iba a ganar en el año ya no corresponde ni a la mitad porque ahora ya no es mío, tengo que pagárselo al fisco, incluyendo multas y otros cargos, etcétera. Sí. Ahora, hay un gasto que son los gastos de representación. ¿Ah? Que esto a veces, muchas empresas tienen los gastos de representación y autorizan los gastos de representación, pero esto a veces resulta o podría resultar como que lo pueda usar yo a diestra y siniestra, ¿no? No sé, tengo autorizado salir a comer con clientes, ¿no? Almorzar con clientes justamente para garantizar la venta. Está bien, hasta ahí vamos bien. Pero el sábado me fui con la familia a tomarme una sopa a un lugar o me fui a un restaurante. ¿Ah? Y pongo eso en mis gastos, o el domingo, vamos a poner el domingo, pongo eso en los gastos de representación. Mira, aquí está, para que lo metas y me reembolses además. Así es. Sí. Y ocurre también, a veces ocurre y venir a ese que mire, esto es suyo, esto no es de la empresa. Yo creo que lo más difícil, por lo menos en la parte de asesoría, es venir y hacer entrar en conciencia al dueño del negocio de las cosas que se pueden hacer y las que no se pueden hacer. Que al final somos libres, de verdad, de hacerlo. El problema es que posterior nos puede perjudicar mucho peor que haber venido y asumir una factura que era por un almuerzo con la familia que era mía, que ya venir y vincularlo con las cosas fiscales, ¿verdad? Entonces, también
de que parte de la documentación, parte de los soportes tienen que ver con las políticas que nosotros ya hemos abordado aquí en otras ocasiones, y tiene que haber una política de estos gastos de representación, en qué momento se van a causar. Yo creo que un auditor cuando venga y comienza, o por lo menos nosotros cuando andamos auditando y ya vemos que está todo eso, hasta feliz me siento, donde qué orden, o sea, ya van las políticas, ya están, y cómo se va viniendo ordenando todo desde ahí, desde ese parámetro. Entonces sí, me está diciendo que el gasto de representación incorpora esto, porque puede estar un viaje de avión, entonces que algo significativo, y podría decir por qué, pero si yo tengo una línea de negocio por ahí y que la estoy justificando y que está dentro de mi política y tengo, qué sé yo, en mi acta de que estoy aperturando negocio fuera, entonces todo eso difícilmente nos lo van a votar como un gasto deducible, pero yo tengo que tener todos estos documentos complementarios, que además en las empresas otro punto es que estamos ahorrando y aquí no hay que gastar papel, que para qué vamos a tener que imprimir esto, que para qué tanto papel, entonces ese es otro punto. ¿Y dónde voy a guardar tantos papeles yo? ¿Cómo quieren ustedes que venga se me ahora? Llene de ratones. Que se me llene. Y entonces venir y tratar de convencer al empresario, a veces no solamente es con el empresario, sino también con el administrador, sino también con el de finanzas, sino también con el contador. Entonces, porque a veces uno ya tiene como que su manera de trabajar y que me la vengan a cambiar no me gusta, ¿verdad? Pero siempre y cuando que tenga que ver con puntos de mejora, creo que deberíamos ser un poquito más accesibles, más abiertos, más cuando esto va fundamentado. Nosotros no actuamos solamente lo que estamos interpretando en la ley, sino lo que está existiendo en la práctica y también lo que se ha pronunciado a través de sentencias, a través de disposiciones que ya se han visto, ¿verdad?, a nivel fiscal. Entonces, que eso igual es otro de los puntos que vamos a estar viendo, situaciones que se han visto a través de reparo, que si nosotros las sabemos manejar antes, nos va a ser mucho más beneficioso, ¿verdad?, a ser preventivo, y uno de los puntos que también vamos a estar viendo en el encuentro tributario. Ok, ya vamos a hablar del encuentro tributario. En la declaración anual, cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Bien, ahí, como le decía, las cuentas por cobrar, vamos a ver un aspecto que tiene que ver con las cuentas incobrables. Entonces, aquí también hemos visto empresas que no justifican esto. O sea, mándame estas cuentas incobrables, un gasto deducible, porque al final perdí, no lo recuperé. Sí, cumplimos, ¿verdad?, con ese criterio que ya hablábamos, que tenía que cumplir con todos los criterios, no solamente uno. Pero ahora, ¿cómo soporto yo todo eso de que realmente incobrable? O sea, hice una gestión de recuperación desde que inició, o sea, ¿de cuánto tiempo era ese crédito? Si era de un mes, si pasó, si Cartera y Cobro hizo la gestión adecuada para recuperarlo, si después que Cartera y Cobro cumplió con todos esos procedimientos, vino y pasó a un área legal de recuperación, entonces todo lo que se hizo, si se hizo alguna demanda, etcétera, si está todo eso documentado desde el principio, sino que a veces no sabemos ni cómo es el proceso de Cartera y Cobro porque no hay política. O sea, vengo yo a un control de quienes me deben y hasta ahí. Entonces ese otro punto que es importante, que hay que ir valorando. Tienen que haber unos expedientes, ¿verdad?, de esa cartera también, que a veces las empresas no lo tienen, precisamente porque no, ¿verdad?, no queremos gastar en papelería y lo demás, que nosotros en Nicaragua todavía pues funcionamos bastante con documentación física en temas fiscales. Entonces, por ahí, ahora las cuentas. Y cuando antes de entrar a las cuentas por pagar, cuando se logra liberar, se aclara, bueno, esto ya definitivamente es pérdida, no va a poder ser. TaxAct cerró y nos debía, ya cerró, no hay forma de cobrarle ese dinero a TaxAct. Entonces, precisamente se tuvo que mostrar esa gestión que se estuvo buscando a TaxAct, que cerró, que se buscó al representante legal, que se llegó a otra instancia. Entonces, todo eso yo tengo que tenerlo documentado, un expediente de mis cuentas por cobrar, porque pasa, pues, a veces hay empresas que vienen y quedan en quiebra y pues no se logran, pero hay que demostrar que se hizo esa gestión, no es como que hasta que se desapareció me acordé que me debían hace 10 años. Aquellos muchachos de TaxAct. Sí. Exactamente, cuando pude haber hecho ese proceso de gestión de recuperación en todos esos 10 años previos, pero si no tengo absolutamente nada, 10 años me venía a decir que cerró,
a estas alturas, pues ahí podríamos tener incidencia con esas cuentas incobrables. Ok, pero ¿qué sucede con esos montos? ¿Cómo quedan en la declaración esos montos? Bien, primero que ya el problema acá es cuando lo hacemos deducible, porque de la ley te va a aceptar que lo que ya no puedas sea incobrable, que no lo puedas recuperar, puedas deducirlo. Entonces, el problema es que si no se hizo la gestión, en ningún momento podemos decir que es deducible. En cambio, si nosotros sí la hicimos, por eso es que nosotros siempre decimos, estamos a tiempo, seamos preventivos. Quizás todo esto ya se hizo, hay correos, hay lo demás, pero no se ha hecho el expediente, o no se ha venido a recuperar esta información y venirla a soportar con los comprobantes y los registros que se han hecho. Entonces estamos como en el tiempo. Si lo tenemos y ahorita nos acordamos que está, es el tiempo de hacerlo. El problema es que ya vino el cierre, ya, ¿qué me voy a acordar yo lo que pasó en enero, digamos? Ya es muy difícil. Sí, ok. Las cuentas por pagar, porque ahí vine yo, me agarré la billetera y entonces aquí están $10,000 que necesita la empresa en este momento. Entonces se inscribe, Néstor puso $10,000 para la empresa, se le deben a Néstor $10,000. Así es, con las cuentas por pagar también, ya cuando ya se viene a incurrir en trasladarse a un gasto, entonces hay que saberlo justificar. Las cuentas por pagar en este caso es que nosotros le debamos, ¿verdad?, a un proveedor y nunca cancelemos el ejemplo que le daba, que después de 2 años esto va a ser considerado en ingreso si yo no muestro que esa relación o esa transacción tiene un tiempo mayor a 2 años. Pero si yo no la pagué el mes siguiente como correspondía y pasaron 2 años y nunca la pagué, entonces realmente no tuve ese gasto. Entonces, esa es la lógica. Entonces, como no incurriste en él, esto es un ingreso y tenés que revertirlo y pagar un impuesto por eso. Pero sin embargo, estaba el pasivo, el gasto sí se incurrió, pero que el tiempo de pagarlo se va a proyectar a más de 2 años, hay que documentarlo bien, no solamente como facturas, como no tienen que haber acuerdos, tienen que haber contratos, quizás si hay pago de intereses, por eso, etcétera. Que esto lo vemos más a como explicábamos a nivel familiar. También quisiera aterrizar el ejemplo, como usted decía, de la energía eléctrica. Primero que también incluso lo termina asumiendo otra persona y resulta que yo se lo voy a reembolsar después y me lo estoy acreditando. Entonces, desde ahí hay que saber cómo se va a manejar eso primero jurídicamente en un contrato, cómo va a ser. Y después cómo lo voy a ir pagando. Cuando estamos en el mismo local, puedo solicitar otro medidor, incluso esa es una de las opciones. Puedo mandar incluso, si muestro el contrato a la empresa, que quede a mi nombre esa factura. Entonces a veces también así llega, o a una estructura más o menos de cuánto va a ser mi gasto más o menos, y yo pongo un monto fijo y todo eso va quedando en el contrato. Entonces, pero es como lo vamos a ir pagando estas cuentas. Sí. Para el caso de la energía hay que hacer todo un sistema, separar los sistemas para pedir un medidor nuevo, ¿no? Para la parte que se va a alquilar. Eso normalmente la persona que está alquilando ya lo tiene que ir pensando, que, no sé, alquilo cuartos, por decir alguna cosa. Entonces pongo un medidor para cada cuarto, para que cada inquilino pague su medidor, pague su consumo. Cuentas claras. Sí, cuentas claras. No eso que yo decía, porque se me ocurrió de que podía poner un aire acondicionado central 24 horas y que me lo pague la empresa. Sí, así es. Sí. Ok, hacemos pausa nuevamente en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Ustedes han venido hablando con las empresas, con los emprendedores, acerca de estos temas y han venido en la página de LinkedIn, en el Facebook, tienen ustedes tips, información, han subido su webinar y demás. Pero ustedes siguen, es decir, no se están quedando ahí, están yendo más para allá y tienen ya ahorita en ciernes una conferencia más. Así es. Ya para el 26 y el 27 de este mes nosotros estamos preparando lo que llamamos un encuentro tributario.
que tratamos de venir a ayudar a las empresas a que comiencen a aplicar lo que vamos a estar abordando ya en sus empresas previo al cierre anual, que es como le mencionaba al principio, que seamos preventivos, ¿verdad? Ser de aquellos que hacen las cosas a tiempo, que todavía, ¿verdad?, se puede venir a revisar y venir y ver cómo va nuestra declaración hasta el momento. Entonces, en el encuentro tributario vamos a contar con diferentes especialistas, no solamente BAT-TaxAct, sino que tratamos de reunir al gremio y venir y tratar de este tema que es de mucha importancia, ¿verdad?, ya para las empresas, lo que es el cierre anual. Entonces tratamos de hacerlo de práctico, no meramente teórico, porque incluso invitamos al empresario, invitamos a los administradores, porque a veces la cosa, como te mencionaba, a veces no avanza porque el administrador está poniendo un pero, el dueño de negocio está poniendo un pero, porque estoy resiliente a ese cambio, cuando realmente es necesario. Entonces tratamos que iniciar hablando de cuáles han sido estas cosas o los pegones o los errores más a veces ocurridos en las empresas nicaragüenses y cómo ahora nosotros tratemos de no hacerlo, ¿verdad? Venir y documentar correctamente, venir y declarar los ingresos de manera segregada y venir y así de esta forma los gastos. Entonces va a ser un evento grande, ¿verdad?, que tenemos el apoyo de otros profesionales, como les decía. Vamos a estar viendo un poquito de la seguridad social, también las NIF y cómo viene a ser esta parte de las NIF también para las empresas que ya aplican esta normativa, y la parte de los impuestos, ¿verdad?, que hablamos nosotros, los impuestos diferidos, que es conocido normalmente, y queremos terminar con la conciliación fiscal, ¿verdad? ¿Cómo está mi contabilidad, mis soportes con mi declaración de impuestos? ¿Y esto va a ser presencial? Va a ser presencial en el Hotel Intercontinental Metrocentro el día 26, y el día 27 le vamos a dar continuidad, pero de forma virtual. Entonces tenemos una carga horaria más o menos, el 26 va a ser desde las 8:30 hasta las 5 de la tarde, y el día 27 vamos a estar desde las 8:30 hasta la 1 de la tarde. ¿Y él tiene el costo? Tiene un costo de $150 la participación al Congreso, y pues son bienvenidas, como les decía, los dueños de negocios que quieran aprender un poquito más de cómo aplicar medidas de control, que quieran conocer un poquito más de la seguridad social, si están aplicando normas internacionales, NIF, incluso cómo ordenar incluso contablemente la contabilidad y sobre todo al contador, ¿verdad? Como profesionales creo que no solamente a nivel de empresa, sino yo como profesional que estoy ejerciendo este punto, venir y capacitarme, ¿verdad? De ser de esas personas que necesitan, quieren estar preparadas. ¿150 per cápita o 150 por empresa? 150 por participante, más el IVA. Es decir, si ahí va el director, el administrador, el contador, cada uno va contando. Sí. ¿Hay rebaja por docena? Ya ahorita ya tenemos pocos cupos, ¿verdad? Ajá. Ahorita ya descuentos no hay, pero pues son bienvenidos. Al final lo que van a recibir es bastante significativo, son 10 ponentes diferentes, cada uno con una perspectiva y su especialidad, así que va a estar muy, muy bien, chicos, este congreso, y pues, están bienvenidos. Ok, esto que hemos conversado aquí es parte de ese encuentro. Exactamente, van a ver esto y muchísimos aspectos más y más a detalle todavía. Ok, jueves 26 y viernes 27. Y viernes 25. El jueves 26 presencial desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y el viernes virtual. Virtual. Y con el mismo horario. De 8:30 a 1 de la tarde va a ser el día viernes. Sí, vamos a tratar la mayoría, ¿verdad?, que sea de forma presencial, y como son varios ponentes, vamos a extenderlo, ¿verdad?, el viernes, pero ya en menos tiempo. Y todos son ponentes nacionales. Todos son ponentes nacionales, así hay unos que tienen nacionales, pero experiencias con empresas también internacionales, entonces va a estar bien bonito. Ok, sí. Es que estoy viendo, por ejemplo, esto de los NIF, y me quedo pensando, a ver, yo nada tengo que ver con eso, entonces como que ese taller, ese encuentro como que tampoco me va a resultar, pero no es solamente esto. Exactamente. Sí, las normas internacionales financieras son aplicadas en Nicaragua a algunas empresas,
pero todavía es algo nuevo, algunas están empezando su proceso de transición, entonces es importante que se vayan capacitando ya cuando tengan que ver los impuestos diferidos. Si tenemos una empresa acá, entonces los impuestos sí o sí tenemos que saberlo, y cómo lo vamos a complementar con otras normativas. Ahora, las normas financieras tienen que ver con la manera de registrar, que puede crear algunas dudas al momento de la aplicación fiscal. Entonces aquí ya donde entra, como le decía, el tema de los impuestos diferidos y cómo lo vamos a ir viendo. Ahora, quizás yo no lo aplico ahorita, pero la empresa va en crecimiento, tengo negocios en el exterior y estoy requiriendo normas internacionales, entonces por eso va a ser importante que se maneje un poco de esta temática. Sí, pues, y al final de cuentas, pues, si uno como empresario está pensando, no, si que yo de aquí no me voy a mover, esto... Yo vendo aquí en la cuadra. Yo no puedo estar pensando en que lo voy a vender al barrio. Si lo mío es la cuadra. Es decir, si estamos en ese plan, no vamos para ningún lado. Así es. La verdad es que esto tiene que ser así. Y es importante tener toda esta información, me parece, poder obtener toda esta información, porque yo creo que todos los días algo aprendemos. Así es. No somos sabidos de todo. Incluso ustedes, como TaxAct, en esto aprenden también. Así es, en la práctica sobre todo, ¿verdad? Y la experiencia de no solamente ver una empresa, sino no ver diferentes casos, porque incluso pueden ser del mismo giro, pero el registro fue diferente, algo fue diferente, entonces ya tiene que ver otro aspecto. Entonces, también el propósito de este congreso es que podamos ver la experiencia no solamente de TaxAct, sino de los diferentes profesionales de otras firmas y centros que nos van a estar acompañando ese día. Además, como le digo, quizás tal vez no podamos ver ni, pero sí impuestos sí o sí vamos a pagar, ¿verdad? Sí, de ahí no nos libramos. Todo el tiempo. Sí. Ok, ya para ir cerrando, hay un deber legal, incluso un deber social cuando uno paga los impuestos, pues, porque en principio los impuestos se revierten en obras que realizan los estados, los gobiernos, ¿no? Pero ¿qué ganamos las empresas con tener toda nuestra documentación ordenada, ir al día con nuestros impuestos y demás? Bueno, como les decía, ¿qué gano? Primero, que tenga orden mi empresa a nivel financiero, mucho porque tengo la tranquilidad de que tengo controlados los riesgos de robo, de fraude, riesgos quizás también que tengan que ver con el flujo de efectivo, que también va a ser uno de los temas, que cómo va a incidir una multa con mi flujo de efectivo, que cómo va a ser ese golpe y cómo puedo, ¿verdad?, evitarlo. Y en relación a eso. Y también que además que un deber pagar impuestos, entonces de pagarlo, porque además tenemos que contribuir, ¿verdad? Tenemos eso en nuestra Carta Magna, en la Constitución Política, que como ciudadanos tenemos que contribuir a la patria. Sí, por eso yo decía, pues hay un deber legal, hay un deber social, pues también, porque no solamente es el legal, pero bueno, además está la ganancia esa, pues, de tener tranquilidad de alguna manera en la empresa acerca de cómo estamos, de cómo está, como se dice, cuentas claras conservan amistad. Con la DGI, con la alcaldía, y con la aduana. Con los mismos socios, pues. Con los mismos socios. Y esto aplica para todos los tipos de empresas, ¿verdad? Incluyendo las empresas familiares, porque a veces en las empresas familiares es donde más se jalan los pelos. De donde más hay. Incluso nosotros siempre decimos que la DGI es tu socio, porque le tenés que dar el 30% de las ganancias de la empresa. Sí. Entonces, ahí. Bueno, muchas gracias, Leslie, por toda esta información. Gracias a ustedes ahí por la oportunidad. Entonces, para inscribirse para el encuentro en la página de Facebook de ustedes. Nos pueden encontrar en LinkedIn, en Facebook, en YouTube. Ahí también tenemos, creo, el link de inscripción. Entonces, por ahí contactarnos. Ahí están nuestros números telefónicos, también está el link. Y pues que todavía tenemos pocos cupos, pero creo que aquí esta semana alcanzamos ahí. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición, sumando Vigores en Extra.